el honor de presentar a tengo el honor de presentar a Hermes. Voy a leer lo que Hermes me mandó como presentación, donde me dice que elija, pero no voy a elegir porque no voy a dejar nada fuera, así que creo que todo es muy interesante. Hermes Salvador Millán Redín nació en Montevideo en abril de 1959 y vive en Tijuana desde hace 20 años. Es psicólogo, psicoanalista, comunicador y poeta, ¿no? Pues, muy interesante. Licenciado en Psicología en UDELAR, o sea, la Universidad de la República Oriental del Uruguay, máster en Tratamiento y Prevención de Conductas Adictivas por la Universidad de Valencia, España, doctor en Comunicación Social por la Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba, postdoctor en Pensamiento Crítico y Psicoanálisis por el Instituto de Estudios Críticos de Ciudad de México. Se ha formado como psicoanalista en los entrenamientos de Miguel Ángel Ginés, integrante de la Asociación Psicoanalítica Uruguaya. Ha publicado diversos libros, entre ellos Drogas, 13 discursos y una mirada diferente, en Montevideo, Uruguay, Las cartas sobre la mesa, ya en Tijuana, La peste y otras transferencias, esto en Buenos Aires, y su última publicación es La punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis en México. Apareció en diciembre del 2020. El título de su presentación es Política en México, de la agenda pública a la agenda de la clínica. Así que bueno, muy pertinente y muy actual. Hermes, adelante. Bueno, bien. Primero, expresar mi satisfacción reiterada por estar aquí conversando con ustedes. En México, cuando un extranjero habla sobre política, se le dice coloquialmente: te vamos a aplicar el artículo 33 de la Constitución, que es el artículo que prohíbe a los extranjeros abrir opiniones políticas sobre cuestiones internas, ¿no? Entonces, toda la opinión política de los extranjeros está dada, digo, o está parapetada atrás de la metáfora o está parapetada atrás de lo académico. Bueno, esto de hoy pretende ser un ejercicio político parapetado atrás de lo académico, ¿no? Voy a presentar un trabajo que se divide en tres partes. La primera parte voy a intentar analizar un programa de discusión política que se llama Tercer Grado, que sigue existiendo ahora, pero yo voy a analizar la conformación que tenía hasta antes que comience el gobierno de López Obrador. Después voy a hacer unas referencias a La Mañanera de López Obrador, ese programa que se transmite todas las mañanas en la conferencia de prensa, la agenda pública marcada desde Televisa, luego desde las mañaneras, y luego la agenda pública de la clínica marcada desde los acontecimientos de la agencia de la clínica marcada desde los acontecimientos de la violencia. Bueno, la construcción de la agenda pública, comunicadores en el ring. En la televisión mexicana, y particularmente en Televisa y su imperio informativo, podemos encontrar varios ejemplos extremos y en esa medida válidos, como estudio de caso, de la espectacularización ficcionada de la presentación de la noticia. El que hoy nos ocupa se refiere a un programa periodístico llamado Tercer Grado. Se presenta como el programa que agrupa a los periodistas que hacen la noticia en Televisa y tiene una dinámica regular en la que el director del programa abre el debate a partir de la puntualización de los temas de interés de la semana y luego los periodistas discuten. Posteriormente, en cada bloque, uno de los panelistas presenta la información del tema de la sección y se repite la dinámica de la discusión. Los panelistas de esta primera edición, que es la que me ocupa a mí, la anterior al gobierno actual, del programa son un staff fijo, con la única excepción del payaso Grosso, que participa cada tanto, siempre en su versión civil, como Víctor Trujillo, sin la cara pintada y sin peluca verde. Este periodista tiene además un programa en el cual sale vestido de payaso, haciendo entrevistas y comentarios políticos, en peluca verde, cara pintada, etc. El equipo permanente está formado por Leopoldo Gómez González, vicepresidente de Noticieros Televisa, y con la participación de Joaquín López Dóriga, que es el padre de los periodistas de la derecha, Carlos Loret de Mola, Adela Micha, Denis Merker, Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva.
No participan en el programa otros responsables de noticieros de Televisa, tales como Lolita Ayala, Carla Iberia Sánchez o Pablo Rojas. Es interesante señalar que la web de Televisa en el 2013 menciona a los dos últimos como presentadores y a los otros con la expresión con o la información de López Dóriga y Carlos Loret de Mola, o noticieros por, como Adela Micha. Esta diferenciación dejaría claro que en tercer grado no están los que repiten la noticia, sino los que la hacen. Están los pesos pesados de la información, los que opinan y conforman opinión a partir de su prestigio personal y profesional, y no los conductores o portavoces, como los otros mencionados. La misma web, en el 2013, define el programa en estos términos. Tercer grado no es otro programa más de opinión, va más allá de la información del día a día. Los periodistas de mayor prestigio en la televisión mexicana se encuentran para generar polémica, interrogarse y debatir la noticia. Sigue la cita. Lo importante no es estar de acuerdo, sino confrontar ideas y salir a defenderlas. Cierra comillas. Podríamos concluir que se trata de un programa de élite dirigido a los que el interés por la información supera el sueño y el cansancio del día. Es un programa que se emite a las 11:30 de la noche de Ciudad de México. También podemos presentar la hipótesis de lo que se ve preferentemente, que lo ve preferentemente un público convencido, política e ideológicamente afín a la propuesta editorial, explícita o encubierta, que busca en el programa entrenarse en la línea argumental de los sectores políticos y sociales representados. Si así fuera, quedaría planteada la pregunta de sobre qué busca informarse ese público, si sobre la información y la noticia de la política de la semana, o sobre la manera de defender las posturas propias, debatir las ajenas desde una perspectiva política claramente definida. Tengamos en cuenta que según la empresa Nielsen y Bope de 2013, que registra los ratings nacionales, Televisa es vista por el 43.4% de los televidentes, seguida por la televisión por cable con un 27.4% y un tercer puesto para la TV Azteca con un 19.5%. El cuarto lugar entre todos los canales locales apenas llega al 9.0%. En esta magnitud de audiencia, hasta lo elitista es masivo, en términos brutos de generación de opinión y oportunidades de multiplicación de la misma. No hay que perder de vista que tercer grado remite una expresión con la cual se denominan los interrogatorios bajo presión física o psíquica, con la utilización de la fuerza u otros reactivos para obtener una declaración que no siempre es cierta ni aceptable como perjudicial. La pregunta que correspondería podría ser, si tercer grado no es un programa de entrevistas donde hay que acosar al entrevistado para obtener una confesión comprometida, ¿contra quién se ejerce la fuerza? ¿Entre los panelistas? ¿Contra el telespectador que se ve forzado por una representación performática a aceptar como verdad no lo más congruente, sino lo mejor relatado en un contexto de roles ficcionado? La propia web oficial en 2013 adelanta algo sobre la concepción del discurso informativo. Comillas. Es un concepto novedoso, tanto en producción como en contenido informativo. Los temas abordados buscan un debate constante, un choque de ideas y posiciones entre los panelistas, bajo una dinámica visual muy atractiva. Comillas. Y al presentarse a los actores del debate, se enfatiza el perfil de su conductor. Doctor Leopoldo Gómez González, licenciado en Derecho, catedrático, presidente de noticieros y premiado varias veces como el mejor portador de la función informativa. El doctor Gómez tiene una doble dimensión, en la medida que establece la agenda del programa y hace el resumen de conciliación de posturas, ofreciendo una referencia discursiva autocatalogada como de equilibrio y ecuanimidad. Pero en tercer lugar, estableciendo la agenda del programa, establece una propuesta de agenda pública, donde se libran las batallas de inclusión y exclusión, de acontecimientos, instituciones y personajes. Desde un código TV cartesiano podría enunciarse, integra la agenda de tercer grado, luego existe. De la pajarita oscura a los calcetines rosados. Si alguna cosa se parece a la estructura de tercer grado en términos televisivos, es a la de la lucha libre mexicana,
en la caracterización de los rudos contra los técnicos, apostando máscara contra cabellera, y en otra cosa también, en que la convicción de que todo está diseñado y convenido y pactado no arruina la emoción del espectáculo. El rudo es por excelencia Carlos Marín, que no solo hace afirmaciones radicales, se queja del maltrato y discriminación de sus compañeros, proclama venir a enseñarles algo sobre lo que es el periodismo, asume su vocación iluminista y hasta bromea de manera insistente con los calcetines de López Dóriga, considerados indignos de su traje y de la sobriedad de su porte. Y como todo rudo tiene su público, pero además de su público tiene sus groupies, diríamos. Es posible que todo espectador, a su tiempo y en su medida, clame por la aparición como la lucha libre de Marín, concuerde o no con su enfoque, para ponerle un poco de emoción al espectáculo. Marín sabe desempeñar su rol y muchas veces no duda en retractarse e incluso contradecirse, sabiendo que su aporte no está en su opinión, sino en contribuir como ninguno a la espectacularización de la noticia y, por tanto, a la penetración del mensaje, que luego aparecerá como consensuado en la voz del director del programa. Marín se sube las cuerdas y golpea el pecho, pidiendo al público que diga quién es el mejor. El público puede chiflar o pedirle que se baje, pero en ese punto su éxito ya está asegurado. El bando de los técnicos está representado sin duda por Denise Merker, una mujer inteligente, sobria y elegante, que elude toda confrontación fuera de tono, aporta matices, diverge en asuntos sustanciales, desde una óptica más o menos humanista y en defensa de los derechos individuales, y que una vez acorralada, cuando sus interlocutores le exigen definirse y aportar a la resumen editorial, termina acordando lo sustancial siempre con las posturas más conservadoras. El aporte de Merkel al espectáculo parece ser servir de referencia para que pueda resaltarse la radicalidad de Marín. Discuten entre ellos, se aluden, se rebaten, y la concesión de Marín termina siendo siempre no a Merkel en tanto su inteligencia o su aporte, sino en tanto su condición de dama. Démosle la razón a la dama por el día de hoy, suele decir. Y esta curiosa perspectiva de género, de discriminación encubierta, atraviesa el programa y la mayoría de los debates. El rol de Carlos Moré de Mola, que es un periodista que luego fue muy famoso porque transmitía como periodista de guerra y después se descubrió que había un decorado atrás y no estaba en el frente de batalla, y que además terminó haciendo un montaje de una francesa que tenía un problema diplomático, que se transmitió en vivo la detención de esta francesa acusada de narcotraficante y secuestradora, y luego se descubrió que él había montado con el asesor de Calderón, que ahora está preso en Estados Unidos por narcotraficante, había montado una reproducción ficcionada de la captura. Loré de Mola, que aparece presentado siempre como el especialista, te parecería su nombre como luchador. Por una parte, porque su programa matinal ha realizado entrevistas exclusivas, ha estado cara a cara con los pesos pesados de la política internacional y ha fungido como una especie de corresponsal de guerra, aunque con la guerra como decorado o telón de fondo. Pero también porque se le han asignado supuestas especialidades para las cuales no tiene ni experiencia ni formación en particular. Nos referimos a su papel en la discusión sobre la reforma educativa, donde cada vez que se le pide su opinión se menciona que es un tema de su especialidad. Él acepta este rol con cierto mohín de modestia, que termina siempre en un discurso donde su lenguaje, su sistematización en el relato y sus conclusiones ya quedan asumidas como un discurso de especialidad, donde la opinión resulta diluida en una especie de jerarquía técnica que la hace irreprochable. Cabe destacar que lo del especialista empieza con la anunciación de sus compañeros de panel, pero se refrenda en el propio discurso de Mola, recurriendo a un único y repetido recurso, que es el de enumerar, sistematizar y organizar lógicamente el relato. La enumeración o sistematización de los temas y subtemas recrean el imaginario de la especialidad. El rol de Adela Micha sobre el ring es, diríamos, oscuro y marginal, aunque esto no significa que no tenga importancia dentro del diseño general del espectáculo. Es una actriz secundaria que aparece según la ocasión para saltar a la lona a la defensa de algunos de sus compañeros, o en la alianza de género con Merkel, o en solidaridad ideológica con Marín, o para reforzar la autoridad de López Dóriga, o la especialidad de Loré de Mola. No se le puede reprochar falta de originalidad o frivolidad de sus aportes, pero no está para eso diseñado su rol.
Su irrupción contribuye muchas veces a elevar la tensión dramática de la función, incluyendo de manera decidida, influyendo en la correlación de fuerzas del debate. Sin embargo, hay que recordar que De la Micha tuvo también su momento de gloria, donde Rolando, salvando de los rudos con Carlos Marín, hizo el trabajo sucio al margen de toda ética periodística en la confrontación directa cuando López Obrador era candidato a la presidencia. El personaje de Joaquín López Dóriga podría denominarse el viejo lobo de mar. Sus calcetines, tantas veces criticados por Carlos Marín, lo colocan al margen de todo principio general. López Dóriga solo se parece a López Dóriga. Ni Loret de Mola, su hijo pródigo, intenta imitar su estilo. Puede repetir las palabras sin parecer denso, puede dudar sin parecer que no atina a dónde apunta, puede equivocarse sin que nadie dude de su saber, porque su tesoro no es su saber, sino su experiencia, y su referencia no es el valor periodístico, sino su estilo. López Dóriga aporta al espectáculo una oportunidad identificatoria para una amplia gama de intelectuales de la política, cuya existencia depende del paradigma de que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. No pertenece a ninguna alianza con sus compañeros. Si él cita a uno de los panelistas, no es para aprovecharse del prestigio del otro, sino para prestigiarlo retroactivamente. Si él discute con alguien, es solo para desplegar mejor su opinión. Solo se comporta duro con Carlos Marín, porque Marín pone su cabeza para ser golpeado, y López Dóriga acepta el juego con una severidad que de tan severa se traduce como cariñosa. Y por último, dirigiendo y moderando el programa, Leopoldo Gómez González, el doctor. La incorporación de la pajarita, de la bonita, a su vestimenta, lo revela en toda su dimensión de maestro de ceremonias. Él conoce bien lo que puede rendir cada uno de sus chicos y sus chicas, y resuelve con maestría cómo dar el pie para que cada uno irrumpa y cómo irrumpir para marcar el retiro de escena, los ritmos, el monólogo, el aparte, la reflexión que concilia. Gómez González parece estar más allá del bien y del mal, a punto de que, siendo la voz empresarial de Televisa, esto queda disimulado o oculto. Es interesante que en un programa donde están todos los que hacemos la noticia para usted, comillas, su condición de vicepresidente de noticiero lo coloque en la dimensión del hacer noticia. Este recurso tiene la virtud de hacer aparecer sus resúmenes y sus síntesis como resultado del debate. Cuando una mirada atenta puede entrever que la síntesis ya está en la propuesta inicial. La síntesis es el resumen editorial y el debate espectacularizado solo un recurso para construir una representación de verdad más creíble, penetrante, de mayor anclaje y mayor efectividad. Es necesario hacer una mención marginal al set, el decorado, el movimiento de cámaras, las distorsiones de voz, los efectos sonoros. Recordemos que la web de Televisa dice del programa, comillas, los temas abordados buscan un debate constante, un choque de ideas y posiciones entre los participantes bajo una dinámica visual muy atractiva. Cierra comillas. La dinámica visual no es el contexto del discurso de los panelistas, sino que es parte del propio discurso. Lo ágil de la dinámica y lo moderno del decorado y la fotografía, el manejo de cámaras minimiza los planteos políticos e ideológicamente conservadores. Refresca la palabra, descoloca las posturas, sostiene la atención, enfatiza la ilusión del debate, ayuda a creer la pluralidad de las posiciones, prepara la fantasía de que la síntesis final no está diseñada la propia propuesta con la cual se inicia el programa. Recordemos aquí los planteos de Jerry Mander, 2004, cuando afirma que la TV es un medio aburrido por excelencia y que, por lo tanto, necesita la sucesión rápida de imágenes breves, del movimiento, diríamos, de la ráfaga, cuando dice que esa dinámica no es precisamente apta para expresar amor, solidaridad o actitud generosa. Podríamos agregar también que esa dinámica no es particularmente apta para la información, salvo que ésta se espectacularice y encuentre la adecuación de los contenidos a una dinámica visual típicamente televisiva. Tercer grado es un ejemplo claro de esta adecuación, y en esa medida, ejemplo también de cómo la aceptación de la veracidad de la información implica el relato informativo como relato de ficción. La paradoja queda planteada así: cuanto más ficción en el espectáculo informativo, mayor credibilidad y penetración de la información. Y la interrogante de esta manera, en este ring performático, ¿quién ha puesto la máscara? A modo de conclusión de esta parte, podríamos decir
que la TV produce un discurso determinado por los intereses empresariales, políticos e ideológicos de los grupos corporativos involucrados, pero también produce un discurso condicionado por la naturaleza de su dispositivo comunicacional, por la proyección de la imagen sobre la pantalla del ojo, por la necesaria asociación de imágenes que haga atractivo el mensaje. En este contexto, el discurso informativo debe adaptarse a las necesidades expresivas del medio y espectacularizarse, transformando la noticia en una representación ficcionada, donde el criterio de verdad queda más ligado a la eficacia de este despliegue que al sentido de los contenidos comunicados. El programa de debate político tercer grado del Emporio Televisa es un caso representativo de este fenómeno. Un grupo de periodistas destacados en México, generadores de opinión, se reúnen semanalmente y discuten sobre los temas políticos de actualidad. El diseño del programa permite equivalerlo a un escenario de lucha libre, donde la división entre rudos y técnicos, la caracterización de los periodistas convertidos en personajes, el doctor, el especialista, el viejo lobo de mar y el montaje escénico, aseguran que la información resulte creíble y aumente su penetración social, no por la rigurosidad de la misma, sino por la calidad de la puesta en escena. En ese contexto tercer grado, se convierte en un agente eficaz a la hora de influir sobre la agenda pública de los partidos políticos, a partir del mecanismo de presentar como síntesis del debate lo que está implícito como punto de partida de su guión. La verdad se acepta, paradójicamente, en relación directa con la performatización de la producción de la noticia. Pero tercer grado se convierte así también en un programa imprescindible para develar el objeto de la información desde otras posibles lecturas, a partir de la decodificación de los procedimientos de performatización de la noticia. Como siempre, la tarea consiste en la formación de usuarios críticos de los medios de comunicación. La segunda parte se titula Estas son las mañaneras que cantaba el rey David. Las mañaneras, el programa del presidente. Desde diciembre de 2018 hasta la fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador brinda todas las mañanas, de lunes a viernes, una conferencia de prensa conocida popularmente como las mañaneras de AMLO. AMLO es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Así se lo conoce. Estos encuentros duran entre 2 y 3 horas y en diciembre pasado cumplieron 1000 ediciones. Nunca se ha sentado, salvo una vez en que acababa de vacunarse contra el COVID, y nunca ha bebido ni un sorbo de agua para aclarar su garganta. Hay que señalar además que su tono de hablar cansino, su escaso fluir, en vez de cansar la audiencia, logra una cierta performática que deja abierto el suspenso y la expectativa a algunas de sus famosas ocurrencias. Estas ocurrencias son calificadas de genialidades por los partidarios de la 4T, la Cuarta Transformación, que ahí se llama el movimiento, y desde varíos, ridiculeces, ofensas por los adversarios. Esta van desde contar chistes o anécdotas, hacer juegos de palabras, o poner un video de los Tigres del Norte, donde en su corrido dice, somos más americanos. Un inmigrante dice, yo no crucé la frontera me cruzó. El ácido sentido del humor de AMLO en las mañaneras no es nuevo. Basta recordar que la campaña electoral, en pleno debate entre los presidenciables por cadena nacional, llama al candidato de la derecha, Ricardo Anaya, como Ricky Riquín Canallín, en evocación al personaje de la película Ricky Ricón, un niño millonario que sufre por no tener amigos. Para rematar la escena, López Obrador esconde su billetera cuando el candidato de la derecha se acerca para saludarlo. El presidente no está solo en las mañaneras. Lo han acompañado generales, científicos, periodistas, ministros y últimamente una locutora que presenta un espacio con las mentiras de la semana. Las mañaneras han servido para anunciar medidas económicas, para presentar el recorrido del Tren Maya, para hacer denuncias de corrupción o para revelar las cuentas bancarias de periodistas y políticos opositores. Recientemente ha denunciado el enriquecimiento por tráfico de influencias de la potencial candidata a la presidencia del bloque de las derechas, la senadora Xóchitl Gálvez, quien se jacta de haber iniciado su fortuna vendiendo gelatina desde su infancia. La cuestión es que entre halagos y duras críticas, el programa matinal se ha situado sin altibajos entre el cuarto y sexto lugar entre los stream charts más vistos de Latinoamérica y el único del top 10 que no produce contenidos relacionados a los videojuegos.
alcanzando en abril del 2023 208 horas de transmisión en la plataforma, con 13.2 millones de horas visualizadas, siendo además el único que lo hace de YouTube, cuando todos los demás lo hacen desde Twitch. El presidente habla en la mañana y durante todo el día. La agenda periodística y los tuiteros y las redes sociales se estructuran desde la reproducción y las respuestas a fragmentos de su locución. Las mañaneras son un fenómeno comunicacional, una manera insólita de hacer política y un referente del debate político y del anecdotario popular. Pero lo más significativo a señalar sería: 1. Se ha desplazado radicalmente el lugar de donde se marca la agenda política mexicana. El lugar que habitualmente ocupaba Televisa y en particular los servicios informativos y el programa Tercer Grado, ahora se genera en un espacio alterno, oficial por ser la voz del presidente y transmitirse desde el patio del Palacio de Gobierno, y alternativo por las vías de multiplicación del mensaje con peso especial en las redes sociales. Los periodistas que cabezan la cruzada contra la 4T y los políticos de la derecha contestan a la mañanera desde el Twitter, quizás buscando un espacio de legitimación que no cargue con la connotación negativa de los medios tradicionales en la representación social predominante. 2. La ofensiva política de la derecha, que ha abandonado la idea peregrina de un desafuero al presidente, se centra ahora en el intento de que el Supremo Tribunal Electoral prohíba las mañaneras en función de que éstas violarían las prohibiciones que establece la precampaña electoral. De hecho, dicho tribunal ha observado a López Obrador por sus denuncias contra la precandidata de la Alianza de las Derechas, acusándolo de un nuevo delito denominado violencia política de género. En función de ese dictamen, ha ordenado retirar algunos programas de la página de la Presidencia de la República y de todos los canales de YouTube, clausurando algunos de estos que no pudieron hacer el retiro del material en los tiempos estipulados. En la preparación de este trabajo pude constatar que se ha levantado la página de Wikipedia referida a las mañaneras. Ya no existe. De todo esto en un contexto en que el Tribunal Electoral ha prohibido a los precandidatos de Morena hacer actos políticos en lugares abiertos e incluir propuestas de gobierno en sus campañas. También, insólitamente, ha prohibido la venta en estos actos del AMLito, un peluche con la cara del presidente. La principal batalla política se sitúa ahora entre el espacio de donde se construye la agenda pública y la nueva institución de la censura, el Tribunal Electoral. Esta paradoja de que la censura se ejerza desde la oposición, con la palanca de apoyo de un órgano del Estado, donde tiene mayoría y control político, es como si en este nuevo psiquismo político el inconsciente censurara la conciencia, o en el lenguaje popular los patos le dispararan a las escopetas. Tercero, en la precampaña electoral los precandidatos de Morena difieren en sus perfiles entre quienes garantizan la continuidad de la 4T y quienes ofrecen mejores oportunidades para su profundización. Pero quizá haya una pregunta más relevante. ¿Quién y desde dónde se relatará la épica del proceso? ¿Quién hegemonizará una narrativa que genere opinión pública y determine la agenda del debate? Uno de los precandidatos, el más radical de ellos, Gerardo Fernández Noroña, promete seguir con las mañaneras, que se ajustan muy bien a su estilo discursivo. Y los precandidatos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, han confirmado que la mañanera llegó para quedarse. El inefable López Dóriga, en su editorial reciente, ha dicho entre enojo y lamentos: lo que no se nombra en el plató de las mañaneras no existe. El periodista Jorge Cepeda Patterson afirma que el impacto de este dispositivo comunicacional solo podrá ser intentado por otro medio. Quizás aquí haya que referir el llamado del sociólogo español José Carlos Monedero a militar en el relato. Todo el que quiera saber sabe que nada será igual en este sentido. Sin la narrativa de las mañaneras, toda acción política puede quedar convertida en un acting out, sin mediación de sentido. Pero la institucionalización de este espacio no asegura la continuidad de su éxito. La agenda sobre la cual se articula toda intervención política. Habrá que pensar las mañaneras como una forma históricamente determinada de la resistencia y la acción política alternativa, ligada a una época y también a las características de quien ha construido y se ha constituido en el jugular de una peripecia. En este lugar vacío se generará una nueva batalla por una nueva hegemonía, cuyo detalle y alcance resulta aún difícil de imaginar. Tercera y última parte,
la clínica se cuece a fuego cruzado. En la tarde-noche del 22 de agosto del 2022, un intenso ruido de sirenas de patrulleros y bomberos entra por la ventana del consultorio. La tensión flota entre la adentro y la afuera. En los 10 minutos entre esa sirena y la siguiente, reviso las noticias y me entero de que 4 comandos coordinados han detenido e incendiado 6 taxis colectivos y camiones de transporte público. Uno de ellos exactamente a la vuelta de mi consultorio, sobre el bulevar Agua Caliente. Jóvenes armados detuvieron los coches, hicieron bajar el pasaje y prendieron fuego a los vehículos. El paciente siguiente, en un momento, me pide para llamar por teléfono a su madre, para verificar si su padre y su hermano han llegado bien a la casa. Es que los hemos estado llamando y no contestan, me dice con visible angustia. Cuando regreso a mi casa, alcanzo a ver los restos del coche quemado, el intenso patrullaje en la zona. Como los narcos anuncian que es el comienzo de una ofensiva aún más intensa, al otro día las autoridades llaman a no salir a la calle y realizo la consulta en línea. Los fantasmas internos y los externos se turnan en el foco de preocupaciones de los pacientes y en el propio en ese día. Esa noche es recordada como un paisaje extremo, pero no excepcional. En otras oportunidades son pacientes que llegan tarde porque encontraron su ruta cerrada por un cadáver arrojado en medio de la vía rápida, una cabeza abandonada en algún punto estratégico, un tiroteo o un operativo para descolgar una narcomanta, con amenazas o chantajes a las autoridades de la ciudad. Cuando recién llegué a Tijuana, en los años previos a la gran crisis de la violencia del 2006 y en los años posteriores, las víctimas directas o indirectas de la narcoviolencia llegaban a la consulta, dando cuenta de una familia que había tenido que huir a San Diego, amenazados por resistirse a pagar el derecho al piso de su comercio o empresa, de un familiar secuestrado y mutilado de algún dedo, de un joven cuyo hermano fue ajusticiado en la puerta de la casa, de un chico cuyo padre había sido cocinado en cal viva para desaparecer los restos de su cuerpo fusilado, de un joven estudiante, una joven estudiante hermana de 2 padres desaparecidos. Unos intentaban curar el dolor en el olvido, otros participando en alguna ONG dedicada a abordar algún problema social derivado de este paisaje dramático, otros creando obras artísticas que dieran cuenta del duelo social, otros integrándose al corredor bilateral que trabaja con el trato de personas a la frontera, otros con síntomas que terminaban multiplicando el dolor. Pero en los últimos años han llegado a la clínica los victimarios, sus amigos y sus parientes. Parece la constatación dura e irrepresentable de que los narcos también lloran. Una pareja consulta porque ella no puede entender por qué cuando el marido se va de viaje de negocios apaga el teléfono y la deja sospechando de desinterés e infidelidad. En la tercera sesión, el hombre le confiesa que sus viajes de negocios no son por la compañía de seguros que le sirve de fachada, sino porque cuando no le contesta, porque está en las plantaciones de amapola de la Sierra Madre Occidental, donde no hay señal telefónica. ¡Qué alivio!, contesta la mujer con genuina sinceridad. Solo una sesión después puede comenzar a trabajar sobre el miedo, los cuestionamientos morales y el temor de que los hijos se enteren algún día de dónde proviene el dinero con el que se compran los PlayStation o los tenis Jordan. Otra pareja consulta agobiada por el abuso sexual que el hombre ha perpetrado contra una familiar de la mujer. Ella está dispuesta a olvidar. Solo le pide una garantía de que el marido resulte ahora creíble. Pero en el transcurso de las sesiones aparecen otras cosas difíciles de olvidar. En particular que el esposo de la joven trabajó con el narco de Michoacán, estando involucrado en varias muertes. Yo nunca maté a nadie, dice el hombre. Yo solo hacía de pozolero, agrega, marcando el límite de una circular moralidad. Pozolero se le llama a los que cocinan los cuerpos en cal viva, como si fuera la comida del pozole. Por último, mencionaré un paciente de 48 años que me consulta hace unos 3 meses, presentando como motivo su adicción a la cocaína, su compulsión al sexo y el descreimiento de toda promesa de cambio por parte de su novia actual. Luego de presentarse con los datos más generales de su historia actual, me dice que hay que dejar las cosas claras para saber si yo estoy dispuesto a entenderlo o no. Entonces me cuenta que se ha dedicado toda la vida al narcotráfico y que tiene en su haber una cantidad imprecisa de muertos. Unos han sido cosas de trabajo, aclara, pero otros fueron por mi carácter de la chingada. Un carro que se me cruza, me enojo, lo persigo,
pelo la pistola y que se ponga a rezar el cabrón. En una sesión, luego de confrontado con una contradicción en su discurso, me dice entre sonrisas: el último que me trató de mentiroso no vivió para contarlo, mientras hace como que me apunta con sus dedos convertidos en arma. Pero usted me cae de toda madre, Doc, o sea, me cae muy bien. La clínica de Tijuana está poblada por víctimas y victimarios de la violencia ligada al narcotráfico. A veces las relaciones son directas y otras veces contextualizan en un segundo plano algo del acontecer cotidiano. Algunas veces el analista no puede dejar de hacerse una pregunta quizás sin sentido. ¿Por qué manos pasó este dinero con que ahora este paciente paga su consulta? Y esta pregunta trasciende la reflexión sobre el mecanismo de expropiación que supone la lógica de la acumulación capitalista. Intentaré cerrar este trabajo con algunas reflexiones. 1. La agenda pública se construye de los medios de comunicación y en los últimos tiempos de las mañaneras del presidente Manuel López Obrador. Pero la agenda de la clínica se construye de la violencia de sus agentes, bastante lejos de toda reflexión política y social directa. 2. La consulta de los pacientes vinculados al narco debería abrir una nueva valoración sobre las condiciones de la analizabilidad. Y me refiero aquí tanto desde la óptica de las patologías asociadas, como de la ética puesta en juego, como de las cuestiones de seguridad personal del analista. 3. La presencia extendida del dolor social por la violencia y los muertos en los últimos 20 años parece obligar a repensar la presencia de lo traumático en la consulta, lo inenarrable y irrepresentable a la vez, y dentro de lo traumático la categoría del trauma político, con las implicaciones que esto impone al dispositivo y a las cuestiones técnicas involucradas. Dice Diego Zaffa Valenzuela, siguiendo a Eric Lorén, comillas: la violencia y el trauma trascienden la barrera que existe entre el exterior y el interior. Esto se siente como una fuerza extranjera que daña lo más íntimo. Alude a su origen, alude a que su origen está en lo más insondable del ser. La construcción de la diferencia entre lo propio y lo ajeno es una defensa para soportar lo traumático, un intento de negar y proyectar aquello propio del yo que genera sufrimiento. Cierra comillas. Apelamos aquí también al concepto de urgencias subjetivas. Dice al respecto Pablo Marís Moyano, comillas, Martín Moyano. El sintagma de urgencia subjetiva y su conceptualización aparecen frecuentemente en la bibliografía psicoanalítica de los últimos años. La definición de urgencia subjetiva no es unívoca, pero en sus aspectos generales se apoya en una tesis contemporánea donde el trauma forma parte de lo cotidiano, en una época que, como definió anteriormente, es denominada de trauma generalizado. Algunos autores señalan la relevancia de las características de la época, por lo cual la urgencia adquiere el estatuto de hecho social. Cierra comillas. Aquí la cuestión, tanto clínica como social, podría ser planteada en los términos de la inscripción de lo inenarrable en un relato posible, individual y colectivo, que coloca el sentido del tiempo y del espacio en la agenda del yo. El futuro a veces parece oscuro, pero como decía Antonio Gramsci, frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Hasta aquí. ¿No se oye? No me había desmuteado, discúlpame. Digo que ha sido muy impactante en tu presentación desde varias perspectivas. Por empezar, cómo manejas la transferencia negativa con un paciente como el último que nombraste, ¿no? Sería como bastante complejo todo. Me da la impresión que son dos trabajos muy bien articulados, porque das una primera, digamos, marcaste tres partes y fuiste haciendo preguntas, planteando temas muy, muy importantes en cada una de esas tres partes. Las dos primeras constituyen algo que me pareció como muy relacionado con la aparición como de un nuevo régimen de verdad, ¿no? De cómo se construye esa verdad. Y la última lo articulas con interrogaciones clínicas realmente muy, muy potentes. Bueno, creo que has dado mucho para pensar. Ahí, Juan Carlos. Juan Carlos. Desmuteate y ya estás. Bueno, agradablemente sorprendido por la originalidad de tu trabajo, por
las cosas que articulaste, tan contrapuestas en algún sentido. Me hiciste acordar de algo de cualquier manera. Voy a ver. Por un lado, la originalidad del presidente de México de sostener en ese contexto multifacético que es México, entiendo, yo no lo conozco en profundidad, sostener ese programa de las mañaneras de manera persistente. Sobre el trasfondo de estas otras resonancias tan terribles, ¿no? Pero me acordé también que Chávez tal vez inauguró este estilo, porque él tenía un programa que era Aló Presidente, Sí. que lo sostuvo hasta que se murió casi. Y ganó 7 elecciones presidenciales manteniendo ese programa, donde se comunicaba, digamos, a la mañana, hablando de cuestiones de la vida política, de su país y de Sudamérica. La otra cuestión que te quería preguntar tiene que ver con lo que señalaba Alicia recién, entiendo, que es porque a mí se me ocurre como de una enorme dificultad, por un lado, recepcionar la gente que vos estás mencionando, que vinculada con el narcotráfico de diferentes maneras, incluso maneras que llegan a la participación en asesinatos de manera directa o contribuyendo, digamos, a la orquestación y disimulo de los mismos. Digo porque primero la pregunta sería, ¿qué es lo que lleva a esa gente a consulta? Por un lado, ¿qué es lo que hace para esa gente confiable hablar de esas cosas con un psicoanalista con el cual no tienen un vínculo directo, digamos, en algún sentido? Supongo, qué sé yo, esto debe ser así. ¿Qué los lleva a la consulta? ¿Cuál es el padecimiento, digamos, si habría algún grado de regularidad en la presentación del padecimiento que permitiría a lo mejor sentir que algo del orden de la transferencia se organiza y posibilita algún trabajo transformador, que no sea una mera evacuación ¿no? de lo vivido por esa gente? Bueno, hasta ahí. Dejo esto y más no sabría decir, por lo menos por ahora. Sí, interesante las cosas que planteas. Una primera cosa, la diferencia entre las mañaneras de López Obrador y el aló presidente Chávez es que las mañaneras son conferencias de prensa. El aló presidente eran actos políticos, donde en el público estaban sus fans con carteles y etcétera. No sé si la recuerdas cómo se visualizaba, incluso. Sí, sí. Este es el patio del Palacio de Gobierno. Los periodistas, a veces viene alguien y habla en el estrado o dentro de los que interviene puede haber alguno que no sea periodista. Pero son los periodistas, ¿no? Discutiendo, él cuestionando los medios a los cuales pertenecen los periodistas, diferenciando la posición del periodista como asalariado mal pago de los medios y la condición de fidelidad al medio, la contradicción interna del periodista, etc. Esa es una cosa que me parece interesante como diferencia entre estas dos. Sí. La otra, ¿por qué vienen estos pacientes? Bueno, yo hoy mencionaba el artículo 33 de la Constitución mexicana que prohíbe a los extranjeros hablar sobre cuestiones políticas. Acá habría como otro artículo 33 de la Constitución del dispositivo que prohíbe al analista hablar de lo que hable el paciente adentro. Es como la otra Constitución, el otro reglamento. Entonces, aquello que yo no puedo hablar, acá me garantiza el poder ser confiable por estos sujetos. Porque soy extranjero, diría, también llegan aquí conmigo, ¿eh? Entre otras cosas. ¿Por qué llegan? Si alguna regularidad se pudiera encontrar, los que llegan en consulta individual, otros llegan en consulta de pareja. Los que llegan en consulta individual llegan básicamente diríamos, por problemas vinculados a las adicciones, ¿no? Han tenido una larga historia de consumo de alcohol y cocaína, básicamente, en general alcohol y cocaína, y están destruidos físicamente, psíquicamente. Sus mujeres que han sido víctimas de violencia están empoderadas en relación a prohibirle ver a sus hijos. Con las mujeres no opera la amenaza de muerte, ¿no?
porque no están dispuestos a matarlas, porque son la madre de mis hijos, o porque ellas no les creen ya las amenazas, entonces les prohíben ver a los hijos, tienen como condición de volverlos a ver el presentarse de alguna manera recuperado de su adicción. Este es un tema recurrente. Muchos intentan, o algunos, una nueva relación diferente con una pareja habitualmente más joven, que conoce la historia, pero dice que ve en ellos algo bueno que nunca ninguna mujer ha sabido sostener y explotar, y ellas están dispuestas siempre y cuando haya señales de cambio. Esto es otros pacientes que llegan. Y los que llegan en pareja llegan ante diversas circunstancias. Una, porque los hijos se han enterado en la escuela de la actividad del padre y hay un conflicto que hace estallar la pareja. Otros, porque muchos de estos pacientes tienen, además de una violencia recurrente, una compulsión al sexo irrefrenable. Entonces hay largas historias de infidelidades permitidas, contempladas, hasta que hay alguna infidelidad que transgrede el acuerdo de la infidelidad permitida. Por ejemplo, un paciente se mete con la hermana de la mujer. Otro se mete con la madre de la mujer. O sea, la paciente no entendía cómo este paciente le pagaba las cirugías a la madre, ¿no? Y bueno, y luego descubre una relación. Entonces, estas son cuestiones de lo doméstico, ¿no?, que hacen estallar algo del que todavía se quiere conservar. O una relación nueva, o una relación de pareja que ha soportado muchos problemas, pero ahora aparece un problema considerado del orden de lo ya no posible de soportar, ¿no? La prohibición de las exmujeres de ver a los hijos, ¿no? Y algunos llegan con una situación de discurso paranoico, donde es muy difícil discriminar dónde está la percepción justa de una persecución real y dónde está lo persecutorio agregado desde la proyección de su mundo interno. Entonces se quedaron con un dinero, son acusados de estafa por alguien, se fueron a San Diego y cruzan de San Diego a tener la consulta acá porque el psiquiatra les manda a hacer terapia. Estos son algunos de los caminos por los cuales llegan estos pacientes. Gracias. Bueno, ahora no están levantando las manos porque creo que están metabolizando toda esta información, ¿no? Dijo Juan Carlos. Ali, me parece que Fue Rosario... novedoso. ¿Qué? Ali, A ver, me parece no, que levantar Rosario la mano. se está levantando la mano, pero la mano de ella. Sí. Bueno, la mano de ella no la veo. Está Bueno, bien, bueno, Rosario. perdón. Disculpa, no te Hola, veo. bueno, yo soy de la Ciudad de México y bueno, quiero felicitar porque yo sí soy de las que escucho las mañaneras casi todo el tiempo y para mí se me hace admirable, ¿no? O sea, tener que todo ese ímpetu de trabajo, porque no es solo eso, sino que también cuando hay alguna marcha o alguna cosa en el Zócalo que es inmenso, o sea, van miles de personas y pueden estar 4 o 5 horas esperándolo y él viene sin protección, la protección es la propia gente, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver la revisión que hace de todos los periodistas y todos los telecomunicadores y la gente que sí es un bombardeo impresionante, ¿no? Realmente López Obrador, cuando se escuchan las mañaneras es muy acotado, es realmente acotado. Y quería yo preguntarle, bueno, ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México respecto a los pacientes que puede haber, porque aquí no tenemos, sí debe haber violencia, sí hay violencia, evidentemente, pero no es como en la frontera que está pegado a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el narcotráfico y todo lo que sucede, pues muchas veces es gente que está pasando y en contacto con la cultura gringa, ¿no? Aquí en la ciudad o en la parte del centro de México tenemos una tradición bastante antigua, que es la tradición mesoamericana, y que se ha venido como dejando historias y una cohesión muy diferente, ¿no? Entonces, no sé si usted haya trabajado con pacientes del centro de México, aunque no sea en la Ciudad de México, y felicitarlo, realmente es así, todo un honor estar aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo algún paciente en línea en Ciudad de México y tengo muchos pacientes que llegan a Tijuana desde otro lugar del país, ¿no? Muchos que llegan del sur, algunos llegan de Ciudad de México o pacientes mexicanos que se han ido a Estados Unidos y trabajan desde Los Ángeles o de algunos otros lugares.
el tema lo que tiene Tijuana de particular es que la violencia resuena diariamente. Resuena en los sonidos de los patrulleros, de los bomberos, de las ambulancias. Esta zona donde yo tengo el consultorio, que es una zona residencial, ¿no? De capas medias hacia arriba, no está a salvo de esto, al contrario, porque acá están los bares, los clubs de la ciudad, los lugares donde los narcos juniors se reúnen con sus amigos a tomar y a compartir, o sea, tienen mucho dinero y vienen a los bares de esta zona. Entonces, no es raro que cada tanto aparezca alguien, por ejemplo, fusilado, ametrallado en la puerta del Club Campestre, que es como un ícono de las capas altas de la ciudad, pero donde además hay tráfico de drogas, prostitución y toda otra serie de delitos. Y va lo nice de la sociedad al mismo tiempo, diríamos. Entonces todo esto está cerca. Entonces, por lo tanto, el ruido, el paisaje sonoro de la ciudad está asociado a la violencia. Y por otro lado, a la consulta llegan pacientes, en su gran mayoría, que algún contacto con el mundo de la violencia tienen, o con el mundo de lo ilegal. Por ejemplo, un paciente cuya historia no tiene nada que ver con lo violento, en algún momento dice que el dinero de la familia lo hizo el padre en Sinaloa, y luego juntó dinero, pagó al narco para retirarse, se vino acá y colocó una cadena de tiendas, ¿no? U otro dice, mi madre cuando trabajaba ganaba bien y ya no trabaja más, y después de mucho tiempo dice que la madre trabajaba de pollera, o sea, pasando ilegales, escondidos en los autos de México para Estados Unidos, atravesando la barda. Entonces, esto es una anécdota, no está en el centro del conflicto de esta paciente, pero está presente, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar pacientes donde no haya en todo su escenario familiar alguna escena ligada a lo ilegal, sea por el tráfico de personas, el traslado de mexicanos a Estados Unidos como ilegales, la venta, el tráfico, y algunos tuvieron, así como muchos en Uruguay o en Argentina, o sea, alguien cuenta sus locuras juveniles en términos de borracheras, etcétera. Mucha gente lo cuenta en términos de que se pagó una parte de los estudios vendiendo marihuana. Ciudadanos mexicanos, pero nacidos en Estados Unidos con documento americano, que en su juventud, y ahora son abogados, ingenieros, etcétera, pero en sus travesuras de juventud está una experiencia limitada en el tiempo, sin mayor alcance, pero con el narco, ¿no? Pasando marihuana para el otro lado. Entonces, quizás esta sea una gran diferencia entre la frontera esta norte y los más lugares del país, ¿no? Yo veía las estadísticas de la violencia en México y me llamaba mucho la atención una investigación de la UNAM, donde daba datos muy contundentes de cómo la violencia había disminuido en los últimos 20 años, año a año. Los muertos por asesinato, claro. Pero ¿qué sucede? La mayor parte de los muertos por asesinatos antes pertenecían al Estado de México en ajuste de cuentas familiares, ¿no? Te cogiste a mi hija, te mato. Te cogiste a mi hermana, te mato. Eso es por la despoblación quizás de las zonas rurales del Estado de México. Esto había disminuido drásticamente, pero habían alcanzado más relevancia una modalidad de asesinatos, de crímenes más espectaculares ligados al narcotráfico, que constituía la representación colectiva de que cada vez había más violencia, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas que se me ocurren en relación a esto que tú planteas. Sí, Darío, sí, desmutearte. Pues muchísimas gracias. Así como realmente yo estoy en la Ciudad de México, ¿no? Y en otras ciudades, claro que salgo a provincia sin problema, en carretera y todo, siempre se escuchan cosas, pero también aquí tenemos el temor de todo el norte del país, ¿no? O sea, las fronteras, Tijuana, Chihuahua y otros países, que sí suena así como lejano, pero de alguna manera, pues es muy frecuente, ¿no? Entonces sí es muy interesante la visión y sobre todo el análisis del principio. Estoy así encantada de toda esa síntesis, de ver a todos los periodistas en un ramillete. No, fue fascinante, de verdad, felicidades. Y un abrazo. Un abrazo. Gracias, Rosario. Darío. ¿Me escucho bien? Sí. ¿Cómo estás, Darío? Doctor Millán, muchas gracias por su reflexión, por su análisis.
Gracias por compartir este tiempo y este espacio. Primero, tanto Denise como Broso y otros de los mencionados votaron por AMLO. Eran de izquierda y son de izquierda. Se les calificó y se les puso bajo la óptica de derecha, pero ellos, en el fondo, provienen de una izquierda mexicana y votaron por AMLO. Después que vieron lo que estaba sucediendo, decidieron ya no seguir compartiendo su visión de esta cuarta transformación. Segundo, hizo usted un análisis muy puntual de todos los periodistas mencionados, pero ¿qué hay de Lord Molecula? ¿Y qué hay de los periodistas que son los únicos que son admitidos dentro de la mañanera? ¿Y en qué medida esta mañanera es realmente un diálogo político o es un monólogo igual que el que se mencionaba de Chávez? Porque no hay retórica y no permite entrar a nadie que pueda confrontar la política que él está marcando, sino simple y sencillamente a periodistas que no van a retarlo o que no lo van a cuestionar de ninguna manera. ¿Qué hay de Lord Molecula? Me pregunto. Tercero, presenta usted a AMLO como alguien heroico porque no tomó agua o porque se sentó una sola vez cuando se fue vacunado. Perfecto. ¿Y su heroísmo en qué más consiste? ¿Es realmente él la izquierda mexicana? ¿Es realmente él de izquierda? Y a quien usted menciona de derecha, ¿son realmente de derecha o esta izquierda y esta derecha están siendo confundidas? Los narcos también lloran, viene muy acompañado de abrazos, no balazos. En otras palabras, hay que ser compasivos y buenos y permisivos con aquellos que están cometiendo crímenes y hay que darles un lugarcito en el corazón porque pobrecitos, ellos también lloran y hay que abrazarlos y no hay que darles balazos. Y si esta política ha sido una política que ha incrementado la violencia y le abrió las puertas al narco y a la violencia en el país, este presidente que hoy tenemos. Después, una pregunta más en cuanto existen o no existen características o factores éticos profesionales cuando un cliente o paciente se presenta y declara que él ha estado cometiendo crímenes. ¿Cuál es la responsabilidad social y legal que un profesional tiene al estar escuchando? ¿En qué momento el profesional debe de reportar o no de reportar conductas? Si me están diciendo que están violando a una niña, yo sigo con mi proceso psicoanalítico o tengo que tomar una acción legal para prevenir el daño que esta persona está causando a los demás. Con eso quiero nada más finalizar que en qué medida la violencia que estamos viviendo, como se exacerbó la violencia en la actualidad, no proviene precisamente de un trabajo de división que ha creado este presidente tan querido por tantos, que está constantemente diciendo ellos y nosotros, conservadores y no conservadores, y está generando una división, y esta división está precisamente provocando incrementando la violencia que hoy estamos viviendo en este país. Con eso dejo, hay algunas otras consideraciones, pero son 5 o 6 puntos que no sé si tenga usted algún análisis que hacer. Sí, bueno, mucho gusto de escucharte, Darío. Yo no comparto la mayor parte de las valoraciones que haces, ¿no? Yo vivo acá en México, no soy mexicano, tú vives en Estados Unidos, tienes tu visión y tu experiencia de vida, claro. Primero, la apreciación de que hayan votado a quienes hayan votado. Estos periodistas, yo sigo su producción, los he leído y seguido además en una investigación que vengo haciendo de hace por lo menos 10 años. Creo que siempre fueron de derecha. Sus planteos siempre fueron de derecha, ¿no? No me cabe ninguna duda en relación a esto. Bueno, yo no sé si los de la gente que rodea a AMLO es de izquierda. Lo que sí no me cabe duda que el PAN, el PRI, el PRD, en este bloque opositor, tiene un planteo de derecha, tiene una candidata de derecha
como es Xochitl Gálvez, además involucrada en hechos de corrupción. Sé que tú la defiendes y promueves su voto, ¿no? Pero de todas maneras, me refiero, acá hay apreciaciones que no sé si este es el ámbito para discutir. Una cosa que sí quería aclarar, yo no presento a López Obrador como un héroe, estoy hablando de la construcción de un espacio y de un personaje que ha implicado el traslado del centro donde se construye la agenda política pública, ¿no? En ese sentido creo que se ha desplazado desde Televisa y sus aparatos de producción de información. Cuando digo producción de información hay que recordar que no solo es producción de información por la versión subjetiva de una información, sino por haber creado acontecimientos informativos falsos, ¿no? El caso, bueno, de esta francesa, etcétera, con un sujeto que ahora cumple 17 años preso sin haber sido procesado, porque la justicia mexicana interfiere en la posibilidad que se aclaren los elementos involucrados en este suceso. Bueno, a mí me da la sensación de que sobre qué es izquierda y qué es derecha puede haber múltiples debates y bueno, y tu opinión es una y me parece respetable, yo no la comparto. Lo que sí me parece más importante, a mí me resuena más, por lo menos esto que planteas, es esto que yo planteo como un interrogante. Bueno, ¿cómo hay que plantear las cuestiones éticas involucradas? Claro, por supuesto, si se trata de alguien que va a cometer un hecho del cual se tiene conocimiento, una violación, abuso de niños, hay el código ético de la profesión, que acá es muy malo, no se aplica y no hay de dónde aplicarlo, además, esto tú lo conoces perfectamente. Hay una cuestión que hay que plantearse en términos del colectivo, hacer una discusión y plantearse alguna cosa en relación a esto, ¿no? Por otro lado, mientras tanto, es un sujeto que viene a trabajar sobre su sufrimiento. Claro, podemos decir, hay que hacer que no sufra este narco para que mate mejor. Bueno, cuando vienen los dueños de las grandes empresas, uno dice, hay que curarlo para que explote mejor. Esta cuestión está siempre planteada, ¿no? Y no creo que se trate solamente en relación a la violencia. Por otro lado, los datos de la violencia en México, la violencia narcotráfico, han disminuido. Eso no cabe ninguna duda. Han disminuido, están los datos oficiales, están los datos de organizaciones que siguen el tema, publicados recientemente, no los tengo aquí ahora para referirlo, pero está claro. Y me parece que la contribución de AMLO a la erradicación de la violencia, yo por lo menos no la veo. Yo veo un sector de la política que llama a quemar los libros, que ejerce desde el poder judicial una serie de arbitrariedades intolerables, o que desde el Supremo Tribunal Electoral prohíbe actos, obliga a determinar la agenda de los actos, de qué se puede hablar, qué se puede hablar, que prohíbe la venta de un peluche en los actos, en una inversión de la relación del poder donde la censura viene de la oposición. Esto me parece un hecho relevante también en la política mexicana, curioso y relevante. Gracias. Karina, habías levantado la mano. ¿No? Perdón. Bueno, primero, gracias por el trabajo muy interesante, muy interesante, la verdad. Más o menos contestaste más o menos lo que estaba por preguntar, digamos, porque me interesaba cómo pensás digamos, el tema de, en un contexto de miedo y a veces de terror, digamos, cómo desplegar la práctica clínica, digamos, dentro de un consultorio en donde, bueno, suceden cosas particulares y singulares que tienen que ver con digamos, con el sufrimiento. Porque lo pensaba, ¿sabes qué? Como, digamos, vos hablabas un poco de hay una ley paralela, digamos, en toda la cuestión. Hay todo, no solamente una ley, sino un modo de comunicarse, un modo de resolver los conflictos, ¿no? Digamos, hay toda una cuestión que se arma, ¿no? Paralelamente. Difícil, lo pienso en términos clínicos, de cómo meterse ahí, digamos, cómo intervenir ahí. Y otra cosa de este lado del charco, en términos del terror y de poner al psicoanálisis a trabajar en ciertos límites, si bien acá no hay ese tipo de violencia,
los juicios son un tipo de violencia, digamos, que marcan que cuando, digamos, que muchos profesionales en reuniones íntimas dicen hay que trabajar defendiéndose, porque, digamos, te meten juicios por cualquier cosa y uno está como medio atado de pies y manos, ¿no? Cuando acá, por ejemplo, la Asociación Psicoanalítica de Los Ángeles, una de las asociaciones, dice hay que ser nice con los pacientes. No hay que ofender a un paciente. Hay que ser, digamos, bien educado y hay que ser muy cuidadoso con las palabras y las cosas que se dicen. Y hace unos meses dijo en una reunión, si uno dice algo que ofendió a un paciente y el paciente se siente ofendido, hay que pedir perdón, ¿no? Como cierta cuestión que me hizo, digamos, por supuesto, las buenas costumbres, qué sé yo, digamos, pero me hace como más sentido desde un lugar muy violento también, ¿no? En donde también digamos, la práctica analítica se pone en un contexto, digamos, difícil de desplegar. Pero bueno, eso, gracias. Sí, mire, yo creo que aquí en esto que plantea sí hay varias cuestiones, ¿no? Algunas las planteaba también Darío cuando hablaba de las cuestiones éticas involucradas, ¿no? Sí. Claro, por un lado está la violencia como contexto. O sea, si estamos en una sesión con un paciente hablando sobre un tema que no tiene nada que ver con la violencia social, su historia no está ligada al narcotráfico, pues suenan las sirenas afuera, ¿no? Y tiene que hacer una llamada telefónica en medio de la sesión para garantizarse si llegaron a la casa su padre y su hermano, entonces ahí hay un cruce de la violencia en el clima, el dispositivo está atravesado por la violencia y lo marca más allá de la casuística o la historia sobre la cual esté planteando su motivo de consulta el paciente. Este es un tema, ¿no? El otro es ¿qué es lo que podemos hacer con estos pacientes? Parecería que, como en otros muchos pacientes que no son ni narcotraficantes ni cometen delitos, pero son violentos, ayudar que desde la clínica se instale algo en el psiquismo que intermedie, que se haga una interfase entre el deseo y el pasaje al acto. Bueno, si se instala algo de reflexión sobre posibles, sobre el acto mecánico y automático de la violencia, bueno, me parece que hay un camino analítico, terapéutico que se puede transitar, ¿no? Este es el gran tema de preocupación para mí, por lo menos, y de discusión, de cuestionamiento de mi propio trabajo, ¿no? Bueno, en este momento me doy yo la palabra porque, ¿no? Sin haber levantado la mano. Me parece que, bueno, justamente esto último que decías, creo que es muy importante y donde se une de alguna manera el trabajo sobre el traumatismo y el trabajo sobre las compulsiones, ¿no? En el sentido de, bueno, poder ir trabajando los desbordes, ¿no? Las actuaciones como uno de los desbordes que marca Green, como desbordes del inconsciente. Pero o sea, vos diste dos ejemplos muy precisos y muy específicamente de México, pero nombraste una serie de afirmaciones en relación a esas dos situaciones, ¿no? A tercer grado y a las mañaneras, que son extensivas en general a la forma de construcción de los relatos, y creo que también acá, bueno, en Argentina, ahora estamos todos bajo el shock de cómo se puede construir un relato, ¿no? Y toma credibilidad, mucho más allá de si existe algún análisis o no. Esto me pareció que hiciste afirmaciones muy interesantes, donde trabajaste el análisis del discurso, ¿no? Y cómo el discurso, digamos, esto de que el medio hace el mensaje directamente, y cómo se puede construir, y me pareció muy interesante lo que decías, que cuanto más ficción hay en el espectáculo televisivo, mayor credibilidad hay, ¿no? Donde después, por lo que te entendí, las mañaneras ya son otra manera de tomar el relato,
de hacerse cargo de la construcción de un relato, ¿no? Me parecía que en ese sentido, en ese sentido te decía que de alguna manera veía también como dos trabajos que se articulaban, ¿no? Uno primero que ya en sí, aunque no hubieras tomado la tercera parte, es todo un desarrollo muy interesante, cómo va cambiando el régimen de verdad en la medida en que las tecnologías cambian y desde ahí cambia la manera de hacer ficción. O sea, donde una cuestión que se supone que son noticias, en realidad son ficciones, ¿no? Que se busca que tengan la mayor credibilidad posible a través de distintos dispositivos semióticos, podría decirse, ¿no? Lo que decías de los personajes me hizo acordar incluso un viejísimo programa acá en Argentina que no era político, que después parecería que eso fue tomado por estos escenarios políticos, que era Titanes en el Ring, donde, bueno, estaba claro que estaban los personajes, que no, estaba la lucha, esto que vos decías de la lucha, pero que estaba, todos sabíamos que era ficción, ¿no? Y eso era parte de lo divertido, pero como que esa lógica se hubiera hecho extensiva a lo que antes se suponía que tenía que ver con, bueno, con debates, pensamientos, reflexiones, ¿no? Me hizo acordar algo que afirma Berardi en un texto de hace varios años, donde dice que la derecha entiende mucho mejor que la izquierda cuáles son los medios de comunicación que llegan más y que construyen, logran credibilidad, ¿no? Mientras que la izquierda sigue intentando razonar. No te lo hago aplicable a las mañaneras porque directamente no podría afirmar esto, ¿no? Pero me pareció que algo de esto estaba en el sentido que son dos modos distintos del relato. Uno televisivo, espectacular y demás, y el otro me parece que tiene otra manera de apropiarse y de proponerlo. Sí, bueno, el ejemplo que pones de Titanes en el Ring es un programa que me acompañó toda mi infancia, ¿no? Tengo un tatuaje de Martín Caragian, además. Titanes en el Ring, claro, es la épica esta. Bueno, la lucha Claro. mexicana tiene muchas cosas parecidas, aunque se construye sobre algunas cuestiones diferentes, ¿no? Titanes en el Ring no solo tenía estos personajes, los buenos, ¿no? El payaso, el campeón. La momia. Peuchele, pero también tenía estos sujetos enigmáticos, el hombre de la barra de hielo, etc. Yo he trabajado bastante sobre el tema de Titanes en el Ring en algún momento, ¿no? Cuando hice el doctorado en comunicación. Con respecto a tercer grado y las mañaneras, yo creo que hay algunos elementos en común, ¿no? Yo no estoy planteándolo necesariamente como elementos contrapuestos absolutamente, sino contrapuestos en la disposición geográfica de los lugares donde se genera la información. Creo que las mañaneras tienen también una cuestión vinculada a la espectacularización en la producción de la verdad. El análisis de discurso, que tú también mencionabas, bueno, yo leo esto desde la óptica del análisis crítico de discurso de Van Dijk, ¿no? Van Dijk ha escrito unas cosas bien interesantes sobre la construcción de la noticia, que a mí me resultan muy atractivas, donde hace una serie de valoraciones, por ejemplo, cuando dices un periodista, un reportero policial hace una crónica desde el lugar de los hechos. La muerte ocurrió hace 2 días, ya la casa y la vereda no tienen ni mancha de sangre. Sin embargo, el periodista dice lo obvio que podría decir de estudio, lo dice parado ese lugar. Este es un recurso, la construcción de la noticia, de la verdadera noticia ornamental, pero que tiene una gran contundencia en la actividad de la misma. O cuando le piden al médico antes de una entrevista que se ponga la bata blanca, para poder ser colocado en el imaginario colectivo en un lugar donde la verdad, su verdad, queda revalorizada y reforzada por la verdad del mundo científico al cual representa. Entonces yo digo, en las mañaneras hay también una espectacularización de la verdad. Yo lo que me preguntaría si se repite o no, y aquí dejo una pregunta, un tema que en tercer grado me parece obvio, porque está planteado claramente en la estructura, que es la conclusión. El programa empieza con la conclusión. Luego hay una serie de debates y el doctor, que es la verdad por encima de todo, hace un resumen donde supuestamente atiende las contradicciones
de estos sujetos que tienen una variedad de posiciones y de actitudes, y llega a una conclusión que es el mismo punto de partida que se propuso como inicio del debate. Esta construcción cíclica de un debate que no aporta la verdad, pero lo legitima. Por eso digo, ¿cuál es la finalidad de tercer grado? Y quizás lo sea de la mañanera. No informar necesariamente, sino entrenar a los que ya tienen una posición en la argumentación, en la defensa de ese punto de vista. Ahí quizás haya ciertas similitudes. Claro, yo creo con toda convicción que los intereses a cual representan uno y otro es el elemento de diferenciación inconfundible, ¿no? Está claro que la defensa de Calderón y su lugarteniente, el jefe del narcotráfico, preso en Estados Unidos, no se puede comparar con ningún otro fenómeno político, económico o de corrupción vinculado a la figura de la presidencia de la República. Acá no me cabe duda a mí que hay una diferencia abismal que nos permite tener una nueva lectura de algunos mecanismos que pueden ser similares, ¿no? Bueno, aprovechemos que lo tenemos el Hermes ahí, así que seguramente ha generado más, además del impacto, preguntas o comentarios. Marina. Marina está diciendo interesantísimo. Hermes, no sé qué querés hablar, Marina. Perdón, no, solo hacer el comentario que me parecía interesantísimo, pero si se puede desplegar más estas perspectivas que estás trayendo, de la construcción de la verdad, me parece súper interesante. Sí, bueno, yo Ahí va, claro. les puedo pasar el material escrito, Sí, sería muy artículo, interesante para poder leerlo detenidamente. Y vos haces muchas referencias, ¿no? Que no nos son, a muchos no nos son familiares. Sí, yo tenía algunas dudas con respecto a que la primera parte del relato está lleno de personajes. Yo digo, claro, yo tengo que hasta pedir disculpas porque acá hay como unos intereses mezquinos involucrados en mi planteo, ¿no? Que es la posibilidad de hablar, ¿no? De hablar Perfecto. hablar sobre política mexicana sin que me apliquen el artículo 33 de la Constitución, como muchas veces sucede, para resolver por la vía de la violencia o la amenaza de la violencia los debates políticos e ideológicos, ¿no? Claro. Entonces yo digo, estaré tan entusiasmado con la oportunidad de hablar que estaré involucrando cosas demasiado locales, difíciles de ser seguidas en un relato de este tipo, posiblemente, y si es así, por eso le pido perdón, pero bueno, esto No, para... la idea se puede seguir perfectamente, ¿no? Uno no, capaz no ubica los personajes, por eso es interesante leerlo. Y además acá estás alojado en un terreno que ya no estás en México porque estás en el Zoom del Colegio de Psicoanalistas, así que estás en un espacio así virtual, podés perfectamente. Las últimas semanas he estado obsesionado viendo las entrevistas a Milei, ¿no? Ajá. He visto, creo que casi todo. Hablando de la construcción de todo la verdad. entero, no todo entero, porque el estómago tiene un límite, ¿no? Pero sí, y me parece interesantísimo. Estoy tratando de escribir algo sobre la construcción del personaje, ¿no? A mí me ha impactado es la intimidación de los periodistas, ¿no? El miedo a que los periodistas llegan a preguntar, ¿no? Sí. Y cómo Milei ha construido algunas cuestiones que, como lo dice gritando, operan como punto de partida de una verdad que se convierte en destrucción. Por ejemplo, le dice a los periodistas, ¿a usted le gusta, usted está de acuerdo con que roben? Y el periodista, ingenuo él, entre comillas, contesta y dice, no, claro que no. Bueno, la justicia social es un robo, porque es la apropiación indebida de lo que producen los que trabajan. Y nadie le dice, bueno, la justicia social es la reparación de un robo por la apropiación indebida del trabajo de otros, en la acumulación del capital. Esto no está dicho, sale del debate absolutamente porque el punto de partida fue dicho desde un grito.
Entonces hay una cuestión metodológica, Ujú. te decía, espectacular, que condiciona el debate y construye una verdad. A mí me da la sensación de que este señor Milei, por ejemplo, que algunos periodistas le dicen desde la oposición, inclusive, usted es un gran economista, monta un escenario de ciencia ficción con algunas cosas que a mí me parecen disparates desde el punto de vista económico, inclusive, porque no tiene necesidad de probarlo, ¿no? Es como lo que Ujú. Andy llamaba la utopía reaccionaria, ¿no? Ujú. Es la construcción de la utopía reaccionaria, pero como es utopía no puede ser contrarrestada con ninguna experiencia, porque la Claro, experiencia es lo que está por venir. Todo lo demás es la casta y la claro. experiencia está por venir. Entonces, estos mecanismos de construcción de la verdad en el debate me parecen interesantísimos en el caso. Ujú. Sí, Justo que yo en traes caso, esto, estaba este, pensando justo, en un producto, ¿no? Un producto, y pensaba en este programa que no lo conozco, pero bueno, como decía Alicia, a partir de tus referencias más o menos me puedo hacer una idea, como un síntoma, un producto de qué, si pudieras como decirlo en 2 palabras, está condensado en ese programa. Bueno, a mí me parece que lo que Juan Carlos, que intervenir, voy a tratar de ser Ah, rapidito. perdón. A mí me parece que está condensado. Primero, un ejemplo paradigmático, por eso lo elijo, de cómo se construye la agenda pública. No es un programa productor de noticias, sino constructor de la agenda pública. claro. Que allí se define como el tema de la semana, planteado la conclusión del programa, pero anticipado en el planteo disparador del programa, terminan hablando los medios de comunicación y las redes sociales. Y ahora ocurre este corrimiento hacia la mañanera, por un lado, ¿no? Por otro lado, me parece que es un programa de una élite para una élite, ¿no? Es una Claro. fábrica de argumentación para la defensa de un punto de vista desde un grupo de convencidos. Esto creo que es otra particularidad del programa. Ujú. Bien, Juan Carlos. No, en relación con lo que mencionabas respecto a Milei y su presunta formación como economista, el otro día estuvo en un programa de Vive, debe haber estado en YouTube, mandó un amigo un encuentro que generó un periodista de un diario conocido, donde lo juntó como 3 horas. Yo pude aguantar más o menos una media hora y después ya era insostenible seguir escuchándolo, donde le dieron primero la palabra a él. Entonces el tipo empezó a desarrollar el planteo económico de un austríaco muy conocido, que es uno de los fundadores, digamos, conceptuales del liberalismo, en el sentido de que la única justificación que tiene el Estado es garantizar, digamos, el disfrute de los placeres privados. Entonces, se necesita para eso. El resto corre por cuenta del individuo. Entonces Milei grabó y le empezó a explicar, digamos, bueno, porque él puso el ejemplo también de la aparición de las máquinas y la resistencia de los obreros originariamente a las máquinas porque tenían que los desplazara de su lugar de trabajo. Entonces, grabó y con mucha paciencia le empezó a explicar la historia de la lucha obrera, que es cierto esto de las máquinas, hasta que se dieron cuenta que al revés, que esto potenciaba la producción y generaba más fuentes de trabajo. Y bueno, le explicó 10 minutos de qué se trataba la historia desde ahí hasta más o menos los comienzos de nuestro siglo. Y el tipo, cuando le volvieron a dar la palabra a él, volvió a seguir con la teoría del economista no puede responder ningún cuestionamiento. Está claro. Gira o ataca con frases altisonantes o gira en torno a una teoría que en el aire, que además ni siquiera en los países capitalistas centrales se sostiene ya, y mucho menos después de la pandemia. Y si se le desmonta el argumento, queda totalmente expuesto incluso a la ignorancia de la evolución del pensamiento económico, no estoy diciendo de izquierda, de otros sectores, digamos, de manera tal de que sí es un personaje francamente delirante y peligrosísimo, porque Hitler era igualmente delirante y ensayó un discurso en el país más culto de Europa y que tenía el peso de la humillación que le provocó la derrota en la Segunda Guerra Mundial,
y generó 70 millones de muertos, digamos, porque desencadenó la guerra. Y hablaba pavadas, digamos. Pero tocó ese punto emocional que fue suficiente para movilizar millones de hombres a la guerra, digamos. Sí. A mí me da la sensación con el discurso de Milei, y bueno, porque habrá que ver desde dónde se construye un relato que lo confronte, ese es el gran problema, ¿no? Claro. A mí me da la Claro. sensación de que hay elementos centrales de ese contrarrelato, que uno es la sustitución del concepto de liberal, que es donde él despliega su discurso, al concepto de anarquismo de derecha, que me parece la categoría Ujú. que está en juego Que en le esta corresponde. más desde donde se puede elaborar una alternativa discursiva. Porque el anarquismo de derecha permite otro nivel de confrontación política e ideológica, que es el cientificismo. Él habla del cientificismo de la economía, ¿no? Una cosa muy curiosa. Contraponerlo a la utopía del anarquismo. O sea, lo que es un despliegue de una utopía. Y además yo diría que el planteo de Milei es como una especie de reivindicación de la eutanasia, ¿no? Es apoderarse del Estado para destruirlo por dentro, ¿no? Y esto parece algo interesante, ¿no? Porque solamente se puede destruir el Estado del ejercicio más despótico del poder del Estado. Pero sea por donde sea, pero hay que construir una narrativa. Me parece, quizás no para ahora, Claro. para estas elecciones, no hay de dónde desplegarla, pero para la confrontación, si llega a ser presidente, y para la construcción de un bloque alternativo, no sé lo que habrá que hacer, hay que tener una narrativa, hay que desplegar una narrativa, hay que encontrar esto que los publicistas llaman las ideas fuerza, de los cuales... Claro. ¿no? Hay que una narrativa y un modo de transmitir y construir esa narrativa también, ¿no? Pero ¿con qué medios? Esto que vos decís. Bien. Bueno, ya es la hora. Te agradecemos muchísimo. Has dejado planteadas muchas cosas muy interesantes y nos desmuteamos para aplaudirte y después leeremos el trabajo. Gracias, Hermes. Gracias. Gracias, Hermes. Gracias. Gracias. Gracias, Hermes. Gracias, Hermes. Muchas gracias. Gracias, Hermes. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hermes. Te voy a mandar un reportaje. Buenas noches.